A compartir también. Bueno, entonces señores, espera, comparto aquí la pantalla para que empecemos. Listo, entonces les he dejado este archivo que se llama librerías.zip. Estas librerías tradicionalmente las viene usando la universidad y son las librerías de conexión a la base, son varias librerías que nos van a servir para utilizar los proyectos. ¿Cuál es la gracia de estas librerías? Entonces aquí tenemos estas diferentes librerías. Ya vimos esta, ¿cierto? Ya vimos la librería de parámetros. ¿Qué hace la librería de parámetros? ¿Qué nos hace? ¿Quién recuerda? Vamos a pegarle una repasadita, entonces vamos a abrir ese proyecto. Yo personalmente los he copiado aquí en el C. Y aquí tenemos, ¿qué se me hizo? Aquí en el temporal tengo librería de parámetros y aquí tengo la solución. Bueno. Entonces recuerden, estos proyectos, lo construimos desde cero, simplemente lo estoy mencionando aquí a manera de repasito. Ahora, que antes, se me fue la paloma con algo que les iba a decir aquí. Una cosa importante de estas librerías es que estas librerías son genéricas. Es decir, no las vamos a usar solamente en aplicaciones de escritorio. Estamos haciendo una aplicación en la cual hacemos unas ventanitas Windows ahí. Cuando empecemos a construir la aplicación web, que espero que rápidamente demos el brinco a la aplicación web, también podemos usar estas librerías. Si yo utilizo una aplicación de consola, o sea, cualquier clase de aplicaciones va a utilizar estas librerías. Estas librerías separan muy bien las tres capas. Me explico. Uno no debería hacer nunca dentro de un programa que yo tenga la lógica del negocio y que tenga los accesos a datos y que tenga la interfaz de usuario como todo revuelto. Eso es una mala práctica de programación. Uno debe aislar. Unas cosas son las clases que accesan a datos. Otra capa es la capa que tiene las reglas del negocio. Las reglas del negocio son los cálculos, que el promedio, que el IVA, que la factura, que cómo se graba. Todo eso lo llamamos reglas de negocio. Y otra capa muy diferente es la capa de presentación al usuario. Entonces, si una aplicación está bien hecha, yo hago una aplicación Windows, una aplicación de consola. Y a mí el cliente me dice, no, yo quiero que esa aplicación sea web. Si la aplicación está bien hecha, prácticamente yo debería poder reutilizar el 100% del código del acceso a datos y el 100% del código de la lógica de negocio. Solamente nos toca es reconstruir la capa de presentación al usuario. Y eso funciona. Eso es lo que pretendemos hacer. Entonces, ustedes inicialmente en sus cabecitas, en sus mentes locas, jóvenes y adolescentes, estarán pensando, pero este man, ¿por qué se complica tanto la vida? ¿Y por qué tenemos que hacer eso por allá en otro proyecto y luego incluirlo? ¿No es más fácil como lo hicimos al principio? Al principio lo hice a manera de introducción, para que viéramos algo de cómo nos conectamos a una base de datos. Hicimos un CRUD completo en productos. La idea es que reemplacemos eso era de manera introductoria, pero si ustedes se dan cuenta en ese proyecto está como que todo revuelto. Si a mí me dijeran en ese proyecto, ¿sabes qué? Chévere tu aplicación, bacano, te la compro. Pero necesito que la aplicación sea web, tenga una interfaz web, porque yo quiero que la puedan acceder muchos usuarios en diferentes partes del país y no quiero tener que ir a instalar el cliente. Si a nosotros nos dijeran eso, pailas. ¿Por qué? Nos toca reconstruir la aplicación casi que en su 100%. Lo que podemos reutilizar de código es nada. Obviamente uno copia y pega cositas, pero eso no es reutilizar. Reutilizar es cuando tú simplemente le dices, usa esta librería y empiezas a usar métodos. Eso es reutilización. Las librerías se hacen para eso, para reutilización. No solamente reutilización. Ahora, es muy probable, si vamos a dar cuenta, estas librerías que vamos a ver tienen elementos comunes que uno los está usando todo el tiempo. Entonces vamos a la obra. Entonces empezamos la primera librería. La librería de parámetros. Entonces venga, analicemos aquí algo. Voy a cerrar aquí. Esto lo hicimos con regiones para poder hacer esto. Entonces, simplemente esta librería de parámetros, viéndola así, es muy sencilla. Tiene una región de atributos. ¿Qué tiene en esa región de atributos? Unos atributos que la mayoría de estos métodos, de estos atributos privados, los leemos ¿de dónde? ¿De dónde vamos a cargar esos parámetros? No, lo leemos, pero, o sea, esta librería que llama parámetros
nos va a servir para armar algo fundamental para conectarnos a una base de datos. Lo que es fundamental para conectarnos a una base de datos se llama el string de conexión. Eso sí, esta librería nos arma strings de conexión para SQL. Ojo, es muy importante eso. Si yo quisiera generar un string de conexión para MySQL, un string de conexión para Oracle, para Postgre, para otro motor, ya me tocaría mejorar esta librería de conexión y lo puedo hacer. La idea es que ustedes ¿qué pueden hacer tranquilamente? Se llevan estas librerías, que son las librerías básicas que yo les entrego, y ustedes en el trasegar de los años, usted la puede ir mejorando y la va haciendo más bacana y más bacana. Así funcionan las librerías. La idea es que las librerías las vamos mejorando, no es que yo la hice una vez y ya. Eso no es que yo escribí en piedra, lo que puse ahí se dejó, no. Eso se puede ir cambiando, además uno va modificando la funcionalidad de sus librerías y cada vez las va haciendo uno más versátiles. Ahora, entonces miremos, ¿qué tenemos en esta librería? Servidor, base de datos, usuario, clave, seguridad integrada. Hasta ahí. Esas 4 cosas son los 4 parámetros que leemos del archivo XML. ¿Qué es eso de seguridad integrada? Ya les expliqué. El motor Microsoft SQL Server tiene 2 formas de conectarnos a la base de datos. Una forma de conectarnos es especificándole un usuario y un password que uno matricula en el mismo motor. Eso no es integrado. La otra forma de conectarnos a la base de datos es seguridad integrada. ¿Qué es seguridad integrada? Que el motor se pega a la seguridad del Windows. Entonces yo en una empresa grande tengo el departamento de contabilidad, el departamento de inventarios, el departamento de nómina, y los usuarios se loguean con un usuario y una contraseña, ¿sí o qué? Esos usuarios y las contraseñas pueden estar asociados a unos roles. Decirle, este usuario es de contabilidad y este usuario tiene permisos. Entonces cuando yo entre a la aplicación, él como que jala toda esa configuración con el Windows. Eso se llama seguridad integrada. Nosotros hasta el momento es muy sencillo lo que hacemos con seguridad integrada, simplemente nos conectamos. La otra forma de conectarnos es que yo en el motor de base de datos le asigne un usuario y tenga que ingresarle ese usuario. Por el momento la seguridad, hemos utilizado seguridad integrada. Tenemos otro atributo que es el archivo de parámetros. Archivo de parámetros es que donde está la ruta completa del archivo XML, c2 inside files, mi conexión.xml. Es un archivo que se supone que tiene las llaves necesarias para conectar eso, que ya ahí construimos el archivo de conexión. ¿Qué hace esta vaina? Simplemente nos devuelve un archivo. Simplemente nos devuelve ¿qué? La cadena de conexión. Ahora, no todos los atributos. Recuerde que una cosa son los atributos. Normalmente los atributos deben de ser privados en clases. ¿Por qué? A mí no me interesa que de por fuera me modifiquen esos atributos. Lo que yo permito son propiedades. Las propiedades sí me van a permitir acceder a esos atributos. Ahora ojo con eso. No todas las propiedades a mí me interesa que se les pueda hacer el set. O sea, que las pueda establecer. Y no todas las propiedades me permito hacerles el get. Algunas propiedades me permitiré hacerles el set y el get. O sea, dejo público esa cosita, que se me pueda consultar y que se me pueda modificar, pero algunas no. Venga, miremos qué miremos qué propiedades tenemos aquí. Propiedades. Vea que tenemos 2 propiedades, pero estas propiedades son muy bacanas. ¿Por qué? Solamente tienen get. Entonces, si se dan cuenta, esta clase es muy cerrada. La clase parámetros. Si ustedes se dan cuenta, vea lo que permite hacer. Solamente me permite jalar el string de conexión o me permite jalar una condición de error. No más. Yo no puedo cambiarle ni la base de datos, ni le puedo cambiar si es seguridad integrada. Sí me hago entender con lo que... O sea, y ojo que esta es la más sencilla y yo quiero que aprendan la filosofía de este trabajo. O sea, más que entender esta línea de código, es que se concentren en lo que estamos haciendo. No nos podemos desfocalizar. Estamos obteniendo eso. Ahora, ¿de dónde jala el resto de cosas? En el constructor. En el constructor, ojo pues. En el constructor nosotros le estamos diciendo el servidor, todo lo dejamos en blanco, pero hay un método público que se llama generar cadena de conexión. Este método público, ¿verdad? Que es el único método que tiene la clase. ¿Qué hace ese método? ¿Qué se le está pasando como parámetro?
se le pasa como parámetro el nombre del archivo de parámetros, o sea, el nombre del archivo XML. ¿Qué hace la clase? Si todo está bien, el archivo existe, es un XML válido, saca todos los parámetros, chun, 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 del string de conexión y arma el string de conexión. ¿Y lo deja en qué variable? Lo deja en el atributo privado cadena de conexión. Si hay derrumbe, si el archivo no existía, si una de las llaves no existía en el XML, o sea, si cualquier condición de fallo, ¿qué pasa? Genera en el atributo privado error, genera la condición de error. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Declaramos un objeto de la clase parámetros. Voy a colocar aquí, voy a ponerlo por aquí en un blog de notas para que quede en el video. ¿Cómo utilizaríamos esto? Simplemente por allá en alguna cosa en mi clase, voy a hacerlo aquí más o menos como sería. ¿Qué le digo yo? Declaro de la clase parámetros un objeto llamado mis parámetros o cualquier cosa. El nombre que le pongo aquí no importa. Mis parámetros va a ser igual a ¿qué? Mis parámetros es igual a new parámetros de la clase parámetros, ¿sí o qué? El constructor de la clase parámetros tiene, no tiene nada, entonces ahí queda, ¿sí o qué? Ahora, ¿qué es lo que nosotros le decimos por allá? Le decimos por allá el método generar cadena de conexión que devuelve un booleano. Entonces yo por allá le puedo decir, por allá en otro proyecto, simplemente le vamos a decir if mis parámetros punto generar cadena conexión. ¿Y qué le pasamos como parámetro a generar cadena de conexión? El nombre del archivo. Entonces aquí le pasamos aquí el nombre del archivo, supongamos que llama mi xml.xml. ¿Sí o qué? Si esto no es ok, y vea que aquí estoy haciéndolo en un blog de notas, si esto no es ok, aquí no voy a hacer la sintaxis correcta, sino que simplemente pinto el error correspondiente. Y si es ok, ¿qué significa? Que lo pudo generar. ¿Y cómo hago yo para saber cuál es el string de conexión? Simplemente le decimos del objeto mis parámetros punto, y aquí le diríamos cadena conexión. ¿Y qué es cadena conexión? La propiedad pública que me permite obtener la cadena de conexión, y eso es todo. Entonces, es claro cómo funciona la librería de parámetros. Entonces vea que ¿qué hicimos? Encapsulamos, porque se necesitan varias líneas de código para ir, abrir el XML, obtener. Entonces, para yo no tener que hacer eso en todos los proyectos, simplemente ¿qué hacemos? Generamos este proyecto que se llama generar cadena conexión. Entonces aquí están las condiciones de generar cadena conexión. Ahí quedó nuestro proyecto, yo se los dejo ahí también subido en el YouTube para que lo revisen. Ahora, vamos al otro proyecto. El otro proyecto que vamos a hacer, la otra librería que la empezamos a construir la clase pasada, simplemente lo tenemos aquí en temporal, librería conexión. Vamos a analizar esta. Esta es un tantito más compleja. Entonces vamos a analizarla. Vamos a analizar esta librería y no vamos a dejar que nos gane pues. Entonces resulta que esta librería tiene una cosa bien importante. Que esta librería no solamente las librerías las usan aplicaciones, sino que yo también puedo hacer que mis librerías usen otras librerías. Es el caso de esta. Si ustedes dan cuenta, esta librería tiene aquí algo que se llama usen lib parámetros. ¿Qué significa eso? Que la librería de conexión a base de datos a su vez está también utilizando la librería de parámetros. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo quiero que la librería de conexión me provea la conexión. No quiero pelear con string de conexión. No, eso no es problema mío. ¿De quién es problema eso? La librería de conexión. Por eso es que la librería de conexión a su vez está usando la librería de parámetros. Entonces, ¿cómo la adicionamos? Es muy fácil. Simplemente, vean lo que tenemos que hacer, mis queridos señores. Por aquí, por reference, esto no está aquí, pues. Simplemente yo le digo aquí clic derecho y le decimos que vamos a agregar una referencia. Él aquí nos muestra un cuadro de diálogo y en el cuadro de diálogo nos va a mostrar unas del framework, porque yo puedo hacer muchísimas cosas con el framework de .NET. O si le digo por aquí examinar, voy a buscar
las mías. Por ejemplo, ¿dónde está la librería de parámetros? Yo aquí le digo, a ver, yo estoy aquí en la carpeta C, en temporal, tengo una cosa llamada libparámetros, dentro de libparámetros está libparámetros, dentro de eso está bin, dentro de bin está debug, y aquí está libparámetros. Entonces ya esta librería, tenemos a que nos termine ahí, que está como, ¿sí le dije? Yo creo que no la marqué, ¿cierto? Vamos a mirar, esta, libparámetros, agregar. ¡Epa! Está muy lento. No sé. Yo creo que será de pronto es por eso. Venga, quitémosla más fácil. Porque yo me quedo pues con la duda. Quitémosla. Entonces vea que si yo la quito, esto saca error. Porque no la va a encontrar. Entonces vamos a ir de nuevo a agregar referencia. Y vamos a buscar, examinar, libparámetros, aceptar, agregar. Ahora sí era por eso. Aceptar. Era porque ya estaba agregada. Entonces si la vamos a agregar, vea que ya no saca error. Entonces aquí yo le digo using. Ojo, muy importante eso. No es necesario con que le digamos aquí en reference. Si le decimos using libparámetros y no le agregamos aquí el libparámetro y no la hemos agregado acá, no nos funciona. O lo mismo, si yo aquí la tengo agregada pero no la referencié aquí, igual no la voy a poder agarrar. Bueno, entonces venga, miremos la conexión a base de datos que tiene. Entonces la conexión a base de datos tiene varias cositas. Tiene un archivo de parámetros. ¿Por qué necesitamos un archivo de parámetros acá? Porque ese archivo de parámetros es el que yo le voy a pasar a la librería de generar conexión para que me genere la conexión y conectarme en la base de datos. También, ¿qué tenemos? También tenemos el atributo cadena de conexión, que es lo que me genera la librería de parámetros. Tenemos, bueno, entonces aquí tenemos lo de valor único y, bueno, aquí hay tres cositas que hay que explicar bien importantes con eso. Antes de explicar eso, vamos a explicar cómo tenemos que meternos en esta librería de conexión para que ustedes lo entiendan. No solamente me va a proveer la conexión, o sea, que me conecté. No solamente eso, sino que también me va a proveer los métodos necesarios para yo poder obtener datos de esa base de datos o poder modificar esa base de datos. Entonces, analicemos. Vamos a mirar aquí, voy a escribirles aquí un par de instrucciones y ustedes me dicen cuál es la diferencia entre ellas. Si yo le digo select asterisco from productos, todavía no me digan nada. Si le decimos select asterisco from productos, ¿es una instrucción SQL válida o no? ¿Sí o qué? ¿Qué hace? Devuelve todos los registros de la tabla productos. Ahora, si le decimos select count asterisco from productos, yo que where departamento, supongamos esto, vamos a colocar aquí cualquier consulta, where departamento sea igual a, bueno, el que más le gusta a Mauricio, bebidas. ¿Sí o qué? ¿Esta es una instrucción válida o no es una instrucción válida? Select count from productos where departamento es igual a bebidas. ¿Qué hace esa consulta? Me devuelve la cantidad de registros que hayan, que tengan una, y hay una columna, tiene que haber una columna que llame, una columna llamada departamento. O sea que si yo en mi base de datos tengo 5000 registros y ahí hay de todo, ahí hay atunes, hay chocolatinas. Sí, o que hay mangos, mamoncillos, pero también hay guaro, ron, cerveza. ¿Qué me dice? Me dice, ustedes esos 5000 registros, 1000 registros son bebidas. Ahí está. ¿Pero qué me devolvió? Un valor. En este caso es un número. Me devuelve 15, 500, cualquier valor. Mientras que la anterior consulta, ¿qué me devuelve? Me devuelve unos registros. Puede que no haya nada. Me va a volver un dataset. Entonces cuando decimos esos registros vamos a hablar que nos devuelve un dataset. Entonces me puede volver un dataset o vacío o un dataset lleno, pero me va a devolver algo. En cambio la otra columna, la otra consulta, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver un número. Ahora, si no hay ni un solo registro que sea de bebidas, ¿qué me devuelve? ¿Me devuelve 0? Yo creo que me devuelve 0 porque pusimos la instrucción count. Entonces me va a volver 0. Entonces me vuelves un número. Ahí no tengo lío. Ahí me va a volver un número. Ahí está. Entonces ahora, también podemos tener esta otra instrucción. Yo le puedo decir esto. ¿Qué pasa si nosotros le decimos al SQL esta instrucción? Update. Y seguimos con nuestra tabla productos.
Vamos a ver. Where? Listo. Ahora, ¿qué hace? ¿Esa otra instrucción es válida? ¿Aparentemente es válida o no es válida? ¿Y qué hace esa instrucción? ¿Qué supone que hace? ¿Cómo? Actualiza todos los registros cuyo código de producto sea menor a 1000, va a decir que todos son del departamento de bebidas. No nos concentremos en la lógica, sino en lo que devuelve. ¿Y esa consulta qué devuelve? No devuelve nada. ¿Él qué hace? Él va y ejecuta algo allá, pero no devuelve nada, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los 3 tipos de consultas. Entonces, ojo, las consultas ¿qué devuelve esta primer consulta? Decimos que esta primer consulta devuelve un dataset, ¿sí o qué? Esta consulta nos va a devolver un dataset. Esta consulta, ¿qué nos devuelve? Nos devuelve, vamos a decirle que esto nos devuelve un valor único. No, ojo, no puedo decir que es un valor numérico, ojo. Vamos a decir que nos devuelve un valor único. ¿Por qué? Porque me va a devolver no un dataset, no me devuelve un conjunto que tiene varias columnas y varias filas. Un valorcito. Ahora, yo no sé ese valor que viene. Ese valor puede ser un string, puede ser una fecha, puede ser un número, pero viene único. No sé qué viene. Ahorita vamos a ver cómo solucionamos ese no sé qué viene. Y esta otra columna, vamos a decir que esto no es un query. ¿Qué significa que no es un query? Que no devuelve nada, o sea, eso no es una consulta. Las 2 instrucciones anteriores empiezan por la palabra select. Entonces, ¿qué es el select? Tráigame algo. Cuando yo le digo tráigame algo, me puede traer o un conjunto de registros o me puede traer un valor único. Pero todas las otras instrucciones, lo que es el select, lo que es el update, el delete, el insert y muchas otras. No crean, no las únicas. Yo también tengo el alter table, el create database, el drop table, truncate. El SQL es muy amplio, tiene muchísimas palabras. Simplemente uno no las usa todas permanentemente. Pero yo también podría hacer desde programación un create table y crear una nueva tabla de la base de datos. Yo puedo hacer un drop table. Todas esas instrucciones que no son select se denominan que son non-query, o sea que no son consultas. Y eso tiene sentido para lo que voy a explicar ya. Pero ustedes dirán, bueno, este man, ¿por qué explicó eso? Por lo siguiente. Cuando nosotros generemos una consulta, vea lo que podemos tener. Object valor único. ¿Qué será object valor único? Ahí es donde vamos a almacenar las instrucciones que tengan select, que devuelvan un valor único. Porque es de la clase object. Porque yo no sé qué va a venir. Yo no sé si viene un número. Yo no sé si viene una fecha. Por eso lo definimos object. Si lo definimos object, significa que nos va a recibir cualquier cosa. Ahora, yo lo defino object y luego necesito preguntar por ese número. Supongamos que es el número de productos. Ya hay técnicas de programación. El programa que usa ese dato sí sabe que es un número. Entonces él lo puede hacer es una conversión. Dice, conviértame eso a un número. Ese objeto genérico, yo sé que es un número. Convertímelo a un número para yo poderlo manipular como número. Ese objeto genérico que me devolviste, yo sé que es una fecha. Convertímelo a una fecha para yo poderlo manipular como una fecha. Por eso es que se define object. ¿Para qué nos va a servir ese objeto único? Para las consultas que sabemos que no nos devuelven un dataset. Ahora, por aquí, ojo con esto. Tenemos otro objeto bien importante, que es el dataset. Entonces, ¿para qué nos va a servir el dataset? Para devolver los objetos que ya nos van a devolver recorrer. Y ahora, las otras, las que le tiramos un insert, un delete, eso como no devuelve nada, no tiene ni propiedad. Lo que vamos a verificar es un estado, si sí lo pudo hacer o si no lo pudo hacer. Más o menos van enlazando las ideas. Bueno, ahora, ¿qué otros objetos necesitamos? Entonces recuerden, estos objetos son bien importantes. Nosotros tenemos la propiedad SQL. ¿Para qué nos va a servir la propiedad SQL? La propiedad SQL nos va a servir para decirle cuál es el query que yo quiero ejecutarle a la base de datos. Tenemos la propiedad error, que me dice si hubo o no hubo error cuando yo hice determinada cosa. Tenemos otra propiedad que es la propiedad iConnection. Esa propiedad iConnection, ¿para qué me va a servir?
para permanentemente saber si estoy enganchado o no estoy enganchado a la base de datos. Si no estoy enganchado, me engancho. Si estoy enganchado, pues ya uso la conexión. Eso es importante y lo vamos a ver luego. Bueno, y aquí tenemos una clase de objetos que son técnicos. ¿Cuáles objetos técnicos tenemos aquí? Tenemos el SQL Connection, que ese es un objeto importantísimo. Es el que nos permite engancharnos con la base de datos. Tenemos el SQL Command, que es el que nos permite tirar instrucciones a la base de datos. Tenemos el SQL, el Data Adapter. El Data Adapter también nos permite tirar instrucciones, o sea, lo que entre el SQL Command y el SQL Data Adapter trabajan juntos. Realmente el Data Adapter es el intermediario y el Data Adapter trabaja con unos command. Por eso cuando yo le digo dataadapter.insert command, le digo es igual a new SQL command, porque estoy utilizando un nuevo comando para poder hacer el insert. Un data adapter tiene varios comandos. Un solo data adapter tiene el comando de select, el comando de insert, el comando de delete, y si ustedes revisan sus notas, ahí lo van a ver claramente lo que le estoy diciendo. Y obviamente tenemos un objeto que es el dataset. Miremos ahora las propiedades de esta clase. ¿Qué hacemos público? En esta clase hacemos público más cosas, pero ojo, si ustedes si dan cuenta, esta clase también es muy cerrada en el sentido de que solamente permite que yo le establezca ¿qué? El SQL. El resto de cosas se devuelven. O sea, ¿el qué me va a devolver? Esta clase me va a devolver el data reader, me va a devolver la conexión, me va a devolver el dataset, me va a devolver el data adapter o me va a devolver el error. ¿Verdad que no los puedo establecer? ¿Cómo? Tenemos nuevo el data reader, que el data reader nos va a servir cuando yo necesite recorrer un dataset. Listo, es que hasta el momento, ¿para qué hemos usado el dataset? El dataset lo hemos usado como propiedad de los grids. Pero yo en lógica, yo muchas veces necesito hacer una consulta y sobre ese dataset hacer un ciclo y recorrerlo para poder sumar, para hacer cálculos, para lo que sea. Entonces ahí vamos a usar un data reader. Claro que el data reader, o sea, yo también puedo, hay muchas formas de recorrer un dataset. Una de las formas de recorrer un data reader es un dataset es con un data reader. El lado.net es muy amplio, tiene muchas formas de hacer las cosas. Uno ya se va acomodando con la que más le vaya conveniendo. Bueno, vamos a cerrar aquí un poquito vamos a cerrar aquí los atributos y vamos a concentrarnos en el constructor. Vean esta belleza de constructor, este constructor yo lo adoro. ¿Qué es lo que hacemos este constructor? Le damos el archivo de parámetros, solamente eso. Entonces, ¿cómo usaríamos esto en un programa principal, en una clase? Simplemente vean lo que tenemos que hacer nosotros. Simplemente le tenemos que decir, tenemos un objeto, una clase que se llama conexión BD. Yo puedo tener un objeto llamado mi conexión y mi conexión es igual a que a new conexión DB. ¿Y qué le pasamos como parámetro? Sí, mi conexión BD. Aquí pues, aquí es explicación. Y aquí le pasamos ¿qué? El nombre del archivo. Eso es todo. Cuando nosotros hagamos esto, declaramos un objeto que lo llamamos como queramos. Yo ahí lo quise llamar mi con, de mi conexión. Yo declaro el objeto de mi conexión. ¿Qué le paso? El archivo de parámetros. Eso hace. Entonces, ¿qué hace esta propiedad? Vamos a mirar el constructor. ¿Qué hace? Simplemente el constructor dice, está diciendo que hay conexión. ¿Por qué la conexión dice en este atributo es falso? Porque obviamente no hay conexión. ¿Y ahí qué está declarando? Está declarando los objetos connection, command, data adapter y dataset, los declara nuevos. Pero les asigna algo. ¿No? Están ahí creaditos. Pero sin embargo están ahí creados, instanciados, pero todavía no son operativos, no tienen funcionalidad. Y ahora si miramos, hay unos métodos privados. ¿Qué método privado tiene esto? Tiene el método privado y solamente hay un método privado. El método privado que tiene esta clase, señores, el método privado que tiene se llama generar cadena de conexión. ¿Y qué es lo que hace ese método? Usa la librería parámetros. ¿Qué le está diciendo? Vea por aquí lo que dice. Está declarando, como lo que vimos ahora, está declarando un objeto llamado parámetros de la clase parámetros. ¿Y el qué hace? Le dice, si no pude generar cadena de conexión, entonces
lo manda para la condición de error. Si la pudo generar, entonces ¿qué hace? Simplemente le dice que la cadena de conexión de esta clase es la cadena de conexión que se generó en la otra clase parámetros, y ya, y sale. Esto es lo que hace el método privado. Ahora sí, vamos a empezar a analizar los métodos públicos. En los métodos públicos, ¿qué tenemos? Primer método público, dice abrir conexión. Para abrir conexión, ¿el qué hace? El primero pregunta, si no pudo generar la cadena de conexión. Si no pudo generar la cadena de conexión es porque ¿qué? No existía el archivo de parámetros, el archivo de parámetros tenía una clave válida, etcétera, lo que fuera. Le dice return false, indica que no pudo abrir la conexión. Entonces ya el programa que use esta clase, el programa que use esta librería ya tomará la acción pertinente si no se pudo abrir la conexión. Ahora, si la pudo abrir, le está diciendo, el objeto CNN, que es la conexión, tiene una propiedad que llama connection string. En la propiedad connection string, ¿qué cargamos? La cadena de conexión. Entonces luego estas instrucciones tienen que estar enmarcadas en un try catch. ¿Por qué tienen que estar enmarcadas en un try catch? Porque yo no sé, puede que el archivo de parámetros sea válido, que se haya armado un string de conexión válido, pero puede que la base de datos no esté arriba, que el servicio no esté arriba, que la seguridad integrada no esté funcionando, que el usuario de la base de datos no corresponda con la clave, etcétera. Pueden pasar mil cosas que no hacen que sea posible la conexión con la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Le está diciendo, hace un try, dice connection open, y si la pudo abrir, dice que hay conexión igual a true. Dice, ya hubo conexión, deja ese atributo. Ahora, en caso de que haya derrumbe, reporta la condición de error y dice no hay conexión. Claro, el método abrir conexión. Entonces este método abre la conexión. Ahora, el método cerrar conexión hace lo contrario. Simplemente, ¿qué hace? También tiene que ir enmarcada en un try catch. Claro que esta casi nunca falla. O sea, si el falla es abriéndola, cerrándola es botado, pues cerrarla, pum. Entonces yo no pues conozco pues un ejemplo práctico para darles esto. ¿Cuándo podría yo fallar cerrando la conexión? Si otro usuario está haciendo un proceso de modificación de datos, no me la va a dejar abrir porque estoy modificando una estructura, podría fallar este cerrar conexión. En caso muy difícil. Entonces él aquí que dice, cerrar conexión. Entonces cierra la conexión, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Simplemente coloca un try, la cierra y ya dice que no hay conexión. Y por el momento, estos dos métodos dejémoslos ahí, y hasta aquí habíamos terminado la clase pasada. Ahora, vamos a irnos tenemos tres métodos bien importantes. Tenemos el método consultar, ¿sí o qué? Tenemos uno que llama consultar, otro que se llama consultar valor único y otro que se llama ejecutar sentencia. Entonces, ojo pues con estos. Entonces vamos a mirar, tenemos el método consultar valor único y el método ejecutar sentencia. El método consultar valor único, ¿para qué nos va a servir? Cuando necesitemos hacer una de estas. Cuando vayamos a consultar un valor único, vamos a tener un método que llama consultar valor único. Cuando vayamos a consultar una instrucción que nos genera un dataset, vamos a utilizar el método consultar. Y cuando vamos a ejecutar una instrucción de estas, ¿cuál vamos a utilizar? El que se llama ejecutar sentencia. Si os das cuenta de estos métodos, ninguno de estos métodos devuelve nada. O sea, el método consultar valor único no devuelve el valor único. Todos estos métodos lo que nos devuelven es un verdadero o un falso. ¿Para qué sirve ese verdadero o ese falso? Así. O sea, yo sigo la tradición del ITM, así los hizo el ITM hace años y yo me sigo pegando ahí. De pronto los hubiera hecho hasta diferentes, pero me apego pues a lo que el ITM dijo. ¿Qué hacen estos métodos? Por ejemplo, consultar valor único. Yo le digo select count from productos. Lo tiro. Si pudo hacer la conexión, me devuelve verdadero. Si no la pudo hacer, me devuelve falso. Ahora, si la pudo hacer, ¿ya dónde saco yo el valor único? En la propiedad. Por eso tenemos un get para el valor único, para obtener el valor único. Lo mismo, si yo le digo select asterisco from productos, ¡taque! Tiro la conexión, tiro la instrucción. La pregunta es, si lo puede hacer, ¿dónde devuelve verdadero? Si no lo puede hacer, devuelve falso. La cuestión es,
¿Dónde le tiramos el SQL? En una instrucción que se llama en la propiedad SQL. ¿Dónde obtenemos el resultado? En una propiedad que se llama dataset. En la propiedad dataset nos queda el resultado. Más o menos entienden la lógica de cómo vamos a operar con estas librerías. Entonces vamos a analizarlas los tres métodos, y luego de esto hacemos un programita que nos use la librería, porque si uno no hace el programa que la use, nos vamos acumulando de un viajado de información y como que no nos canchila. La idea es que nos canchile esto. Entonces vamos. Entonces, ejecutar sentencia. Entonces vamos a hacer un programa que nos haga las tres cosas. Si voy a ejecutar una sentencia, si voy a ejecutar un dataset o algo. Listo. Entonces vamos a mirar ahorita los métodos. Ahora, todos estos parámetros, ¿verdad?, que tienen un atributo que llama BLN parámetros. ¿Qué significa eso? Es si yo voy a ejecutar la consulta, si la voy a consultar con parámetros o si la voy a consultar directa. Me explico. Cuando yo voy a ejecutar un query a la base de datos, básicamente tengo dos opciones. O puedo mandarle la instrucción select, la instrucción SQL, o puedo ejecutar un procedimiento almacenado. Eso se refiere a ese parámetro. Si nosotros vamos a decirle, por decir algo, yo le puedo decir yo por acá podemos hacer lo siguiente, sigamos, creamos la conexión. Entonces yo le digo por acá, le digo mi conexión, por aquí le decimos mi conexión.sql es igual a, y establecemos aquí, select, asterisco, from productos. Y luego, ya le podemos decir, if, por aquí le decimos, si mi conexión, punto, entonces aquí le decimos consultar. La pregunta es aquí, ¿estamos ejecutando un store procedure o no estamos ejecutando un store procedure? No, entonces le ponemos falso, porque no estamos ejecutando un store procedure. Entonces le decimos, si pudo consultar, entonces ya que le decimos, ya hacemos lo necesario para consultar. Entonces le decimos aquí, lo que tengamos que hacer. ¿Dónde queda el resultado de la conexión? El resultado de la conexión va a quedar en el objeto mi conexión, y hay una propiedad que llama dataset. Vamos a hacerlo y vamos a ir explicando cada método desde el punto de vista de la utilización. Entonces, les recomiendo que tengan esta librería abierta. Tengan esta librería abierta, por favor, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces no cerremos esta instancia de SQL, sino que le damos aquí clic derecho y le decimos otra vez Visual Studio 2012 para que así nos abra otra instancia de SQL, tener dos SQLs abiertos. Si lo pueden seguir, sería muy bueno. Entonces vamos a decirle nuevo proyecto y vamos a decirle que vamos a crear un proyecto Windows y vamos a crear una aplicación de Windows Phone, y este proyecto lo vamos a llamar prueba. Lo vamos a llamar prueba. ¿Cómo? Uy, carambo. Sí, gracias. Casi la embarro. Vamos a decirle otro, obviamente en C. Vamos a decirle Windows. Vamos a hacer la aplicación de Windows Phone. Y esto lo vamos a llamar prueba librerías. Aceptar. Entonces, pues lo que vamos a hacer aquí en este proyecto. Bueno, para hacer este proyecto, mis señores, también necesitamos vamos a necesitar montar la base de datos. Yo la base de datos la tengo por acá, se la voy a compartir ya a todos. Por aquí tenemos, ahí se me desconectó la memoria, aquí está. Por aquí tenemos la base de datos que estábamos construyendo, se llama sistema facturación. Voy a copiarles esta base de datos, se las voy a pasar por el Insight a todos para que la tengan, por favor, y vamos a restaurarla. Entonces vamos a decirle por aquí, tengo que detener el mostrar, y aquí le vamos a decir enviar archivos al estudiante. Vamos a explorar, vamos a cambiar y vamos a montar este vacacito, por favor. Vamos a enviarlo. Ahí se les fue. Igual este archivo queda montado este archivo se los va a montar cuando suba el video para que lo puedan probar en sus casas. Y ahí está. Bueno, entonces ya que tenemos base de datos, obviamente si voy a hacer un programa que se conecte a base de datos, debo de garantizar que mi base de datos esté en el servidor. Si no, ¿dónde nos vamos a pegar? ¿Sí o qué?
Entonces aquí, facilito, simplemente tomen, vamos a decirle que, vea que incluso aquí cuando nos conectamos le decimos seguridad Windows, porque nos estamos conectando con seguridad integrada. Si fuera seguridad SQL, nos tocaría especificar un nombre de usuario y una contraseña válida. Entonces vamos a darle clic en base de datos, clic derecho, restaurar base de datos y vamos a ubicar la ruta. Vamos a decirle aquí que la vamos a marcar desde dispositivo y ustedes van a marcar su ruta, que es Sensei Files, y yo voy a marcar mi ruta, que mi ruta es la ruta donde tengo la memoria, mi unidad USB. Entonces vamos a ver la E, por aquí se llama sistema de facturación, aquí la tengo, aceptar, marco este chulito aquí y luego le digo aquí que nos la reporte en una base de datos llamada facturación. Él se demora unos cortos instantes y aquí ya nos quedó lista. Entonces aquí tenemos la base de datos facturación. Ahí hemos restaurado la base de datos, ¿o no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Este proyecto vamos a hacerle el primero, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a hacer un programa. Ok, la pantalla sí, yo la vuelvo a compartir, disculpen. Entonces por aquí otra vez vamos a decirle mostrado en ventana. Y vamos a crearle aquí un botón a este formulario, un botón para poder probar la conexión. Entonces vamos a darle aquí, está como lento esto, bien lento. Vamos a decirle aquí que vamos a crear un botón aquí. Y este botoncito solamente le vamos a poner el nombre probar conexión. Ahí está. Probar conexión. Ahí está. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer así un botón grande. Y este formulario simplemente le vamos a poner prueba librerías. ¿Cuál está? No, esta barra de herramientas, como la saqué, ese es el cuadro de herramientas. Si no lo ves, le puedes dar por aquí por ver donde dice cuadro de herramientas, o control X es el método abreviado y ahí te aparece esta barbita. Listo, ahí está. No le voy a poner nombre porque esto es un proyectico, como es de pruebas, solamente para generar cosas. Bueno, ahora, ¿qué necesitamos nosotros para conectarnos a la base de datos? Un archivo de XML, que entonces vamos a crear el archivo de XML. Incluso aquí nos ayuda a crearlo, o lo puedo copiar de otro que ya tengo, pero lo quiero hacer con usted. Entonces vamos a decirle agregar, le decimos nuevo elemento y vamos a crear nuestro archivito XML. Entonces aquí en datos encontramos archivo XML, entonces aquí vamos a llamarlo, simplemente este archivo lo voy a llamar como yo quiera, se puede llamar de cualquier forma, aquí lo voy a llamar parámetros XML. Entonces, pues, este archivito parámetros XML, yo le puedo agregar varias secciones. Voy a agregarle una sección que se llame parámetros. Entonces simplemente la marcamos así, entonces él nos crea parámetros y las parámetros indica el inicio y el fin de sesión. Y luego ya coloquemos las llaves que yo necesito. ¿Cuáles son las llaves que yo necesito en la conexión? Voy a abrir un tantito el proyecto de Papasteliame, las que no me las sé de memoria. Aquí en archivo, en proyectos recientes tenemos la librería de parámetros. Entonces, vamos a decirle que sí, que grabe ahí, hicimos algún cambio. ¿Qué parámetros vamos a jalar nosotros? Jalamos un parámetro que se llama servidor. ¿Qué significa que hay un parámetro llamado servidor? Significa que aquí hay una cosita que se llama servidor. Entonces vamos a decir, ¿a qué servidor nos vamos a pegar? ¿Cómo se llama el servidor local? Tenemos varias opciones. Le podemos dar el nombre de la máquina. Le podemos dar abrir paréntesis, decirle local, cerrar paréntesis, o puntito, ahí está. También serviría la dirección IP. Ojo, para los que en la casa tengan instalada la versión SQL Express, le tienen que decir /SQL Express, porque ahí es el nombre del servidor y el nombre de la instancia del servidor. Como aquí estamos hablando sobre una sola instancia, no hay problema. Si ustedes ya vieron base de datos, saben que un motor puede tener varias instancias. Entonces ahí es /, el nombre de la instancia, aquí solamente le estoy dando punto. Ojo para los que estén trabajando con SQL Express, no les funciona esto. Bueno, tenemos el servidor. ¿Qué más parámetros jalamos del string de conexión? Jalamos también uno que llama base de datos. Entonces aquí ya me entienden lo que estamos haciendo. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Ojo, ¿cómo se llama nuestra base de datos? Se llama como le hayamos puesto aquí.
Si aquí se llama facturación, entonces yo le voy a decir que mi base de datos se llama facturación. Es más, soy tan conchudo que hasta doy un copy-paste para no equivocarme. Ahora, ¿qué otro parámetro jalamos de aquí de la base de datos? Jalamos usuario. La pregunta es, ¿nosotros necesitaremos el usuario para nuestra conexión? No, ¿por qué no lo necesitamos? Porque no estamos trabajando con seguridad integrada. Aparte de tener el usuario, ¿qué otro parámetro tenemos aquí? Tenemos también la clave. Entonces vea cómo armamos nuestro XML de fácil. ¿Cuál es nuestra clave? No la dejamos en blanco. ¿Por qué la dejamos en blanco? Porque no estamos trabajando con autenticación Windows. Y el último parámetro es que le vamos a decir seguridad integrada. Pregunta: ¿estamos trabajando con seguridad integrada? ¿Sí o no? Sí, entonces le vamos a decir seguridad integrada. Entonces aquí simplemente le vamos a decir true. Y ahí tenemos, ¡qué belleza! Este es nuestro archivo de parámetros. Vamos a guardar esto. Ahí está, prueba librerías. Ahí está. Ahora ya que tenemos, entonces vea que es, ahora, ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué haces un archivo de parámetros? Para no dejar esos valores quemados, porque yo cuando a un usuario le venda la aplicación, yo le entrego son las librerías y le entrego el ejecutable. Entonces también le entrego el archivo de parámetros. Ese archivo de parámetros ya para él modificarlo. Ay no, es que yo me cansé de ser seguridad integrada, quiero hacer seguridad Windows. Cambia true, le pone el usuario. Ay no, es que mi base de datos ya no se llama facturación, sino que mi base de datos se llama contabilidad. Cambia el nombre de la base de datos. Entonces ve que no estamos quemando, no estamos hackeando los parámetros de conexión, lo estamos hackeando en el software, lo estamos dejando dinámicos, que se puedan manipular dentro de un XML. Bueno, esto es muy fácil. Bueno, sigamos. Chan. Muy bien. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora aquí? Ahí tenemos nuestro sistema. Ahora tenemos que usar la librería. ¿Sí o qué? Pero yo para usarla, primero, ¿qué tenemos que hacer? Por aquí en Reference, vamos a darle clic derecho y vamos a decirle agregar referencia. Y él es tan lindo, .NET es tan lindo, tan papucho, que nos coloca aquí las que yo he usado. Porque él dice, si usted las ha usado es porque normalmente las usa. Entonces me va armando ahí como un backlog de todo lo que yo he usado. Como estos equipos están congelados, ustedes siempre ven eso visto, porque estos equipos se reinician y todo eso se pierde, pero ahí está. Lo importa al proyecto, pero ojo, él en modo diseño él está mirando el de allá. Es más, si yo estoy trabajando, yo abro los dos proyectos y yo caí en cuenta que me falta algo en la librería, yo modifico, compilo y cuando vuelvo al otro proyecto él me dice, oigo, esa librería cambió, usted necesita actualizar, y uno la actualiza porque él mantiene una copia actualizada, pero él nunca pierde como el lazo. Él siempre está pendiente si la librería original ha cambiado. Si la librería original ha cambiado, él dice, ojo, la librería original cambió, usted desea que yo se la actualice en este proyecto. Entonces, vamos pues. Entonces aquí como no la vemos, vamos a decirle examinar y vamos a marcarle que ya esta librería, vamos a decirle que esta librería la encontramos dentro de la carpeta temporal, librería conexión, dentro de librería conexión tengo bin, dentro de bin tengo debug, dentro de debug, aquí las tengo las dos. Vea que incluso la librería de conexión tiene la librería de parámetros ahí. ¿Por qué? Porque él la hace una copia para poderla trabajar, pero a mí me interesa es trabajar la librería de conexión. Ahí está, le digo agregar y ahí está. Ahora, ¿habrá necesidad de marcarle la librería de parámetros a este proyecto? No. ¿Por qué? Yo les digo por qué no. Si yo quisiera tener string de conexión para otra cosa, sí, pero aquí no, aquí me interesa, la librería de conexión ya la usa. O sea, yo no la tengo que incluir, él automáticamente, así la librería de conexión use 1000 librerías, eso ya con traer la librería de conexión él ya me las trae todas. Entonces solamente le vamos a marcar librería de conexión a base de datos, aceptar, y ahí nos quedó. Ahora, vamos a colocarle código a este botoncito, probar conexión. Solamente cuando digamos probar conexión, vamos a mirar a ver si sí pudo o si no pudo conectarse. ¡Qué belleza! Y luego ya le hacemos otra cosita, luego ya empezamos a tirar queries para ver cómo se maneja esa librería. Entonces lo primero, entonces vamos a darle doble clic a este botón, ni nombre le hemos puesto, ¿para qué? Estamos haciendo una pruebita ahí. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este proyecto para usar esa librería? Aquí le tenemos que decir using, aquí es bien importante, using, y aquí le decimos librería de conexión a base de datos. Si no decimos eso,
no lo podemos usar. ¿Sí o qué? Para que la pueda llamar. Ahora ya la vamos a poder llamar. Ahora, ojo, voy a devolverme a este proyecto para mostrarles algo bien chévere. Voy a volver a abrir, había abierto este proyecto. Vamos a abrir nuevamente el ¿cómo es la cosa? Archivo, el parámetro, no, venga, esta es la de, venga, abramos el otro proyecto, que es el de conexión aquí. Vamos a abrir aquí link conexión base de datos. Entonces, ojo. Venga, miremos aquí algo. ¿Sí o qué? ¿Cómo se llama esta clase? Ahí está el nombre. Conexión BD. Como yo ya importé esa librería, yo ya puedo definir objetos de esa clase, que es lo que voy a hacer en este preciso momento. Entonces le voy a decir lo siguiente. Vamos a crear en este proyecto, cuando me den clic, ¿qué es lo que le vamos a decir? Vamos a decirle que vamos a crear de la clase conexión BD, vea que ahí nos apareció, qué belleza. Voy a crear un objeto llamado mi conexión. Y mi conexión va a ser igual a new. Entonces aquí le decimos conexión BD, abro paréntesis y vea lo que nos está diciendo, que le coloquemos cómo se llama el archivo de parámetros. Una belleza de belleza, ¿sí o qué? ¿Cómo se llama el archivo de parámetros? Como le haya puesto el padre, y el padre somos nosotros. Se llama parámetros XML. ¿Se llama o no se llama así? Entonces yo soy tan conchudo que hago un copy paste porque soy muy nervioso de equivocarme. Entonces más fácil, siempre es mejor copy and paste. Parámetros XML. Ahí definimos. Pregunta, ¿establecimos o no establecimos la conexión ahí? No, solamente ahí lo que hicimos fue que le metimos las balas a la pistola, pero no la hemos disparado. Cuando ya le digamos aquí, sí, el objeto mi conexión, punto, y aquí me aparecen todos los métodos y todas las propiedades que tiene la clase, que las vamos a ir esculcando con su tiempo. Pero dentro de las propiedades que tiene una que llama abrir conexión. Y abrir conexión, ¿qué parámetros recibe? No recibe nada. Entonces le decimos, si yo pude abrir conexión, entonces ¿qué vamos a hacer si abrimos conexión? Le vamos a decir, aquí le vamos a colocar un mensajito. Vamos a decirle aquí un message boss. Vamos a decirle, usted es un berraco. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Ahí está. De lo contrario, le vamos a decir, le vamos a colocar aquí otro mensaje. Ah, bueno, aquí es messageboss.show. Aquí me faltó el show. Ahí está. Messageboss.show. Epa. Estoy torpe hoy para digitar. Show. Ahí está. De lo contrario, le vamos a decir messageboss. Entonces le vamos a colocar .show. Le vamos a decir aquí, ay, güey, mamá. Sí, o que ocurrió el error. Y vamos a concatenar con el error para que él me diga qué error es. ¿Dónde queda el error? El error queda en el objeto mi conexión y hay una propiedad que se llama error. Ahí está o no. Vamos a probar así este botoncito y la primera vez nos va a generar error. Yo ya sé que genera error. Menguera, yo le doy play al proyecto, salvemos el proyecto y démosle play. Entonces nos va a salir, ahí fue mamá. Listo. Vamos pues. Entonces vamos pues, le vamos a decir aquí probar conexión. Entonces él dice, ay fue mamá, ocurrió el error, no se pudo encontrar el archivo C, users, a la F, document, Visual Studio, librerías de parámetros XML. ¿Por qué no lo encuentra? Porque él originalmente no lo busca en esa carpeta. Vea, yo les digo dónde nos quedó mal, aquí aceptar y vamos a arreglar eso. Entonces vamos a ir aquí a aceptar, vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar el proyecto y vean lo que pasa. Si ustedes dan cuenta, mis queridos señores, aquí en documentos tenemos Visual Studio 2012, dentro de Visual Studio tenemos Project, dentro de Project tenemos pruebas librerías, y aquí en pruebas librerías tenemos pruebas librerías, y aquí tenemos nuestro archivo, que se llama parámetros. Él no lo busca en esta ruta, por eso lo voy a copiar, y lo voy a pasar dentro de Bin debug.
Entonces vea que dentro de BitDebug, vean qué belleza, él ahí generó L.exe, que es, o sea, yo le entregaría, ¿qué le entrego yo al usuario? Toda esta carpeta, yo no le entrego las fuentes, le entrego y vea que se nos va la librería, porque la librería hace parte del ejecutable. La idea es no tener un montón de vida. Es más, cuando yo instale mi programa, normalmente la librería no me queda en la carpeta de instalación del software, la librería la mando por allá para Wisdom System 32, para que todo el Windows utilice esa librería. Por eso es el concepto de librería, es muy amplio. Entonces vamos a pegar aquí el archivo de parámetros. ¿Por qué lo tengo que pegar aquí? Porque aquí es donde lo busca. Si corremos nuevamente nuestro programa, prueba librería, vamos a correrlo. Vamos a decirle prueba conexión. Ahí nos dice, usted es un berraco. ¿Sí o qué? Ahí ya nos conectó. Entonces vean lo lindo de este proyecto. El usuario, o sea, el programador que está usando esta librería, ¿tiene acaso sospecha de que existe un objeto llamado SQL Connection? ¿El usuario de este proyecto tiene sospecha que existe una joda por allá que se llama cadena de conexión? No. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Abstraímos. Lo que es todo lo de conexión a base de datos está por allá en la librería de conexión. Lo que es esta otra clase está ahí. Bueno, vamos a hacer la última pruebita para probar lo siguiente. Entonces, ahora, ya probamos eso. Ahorita contemos cuántos registros hay en la base de datos. Venga, miremos aquí dentro de la tabla productos. Dentro de la tabla productos, venga, digámosle aquí. Seleccionar las primeras 1000 filas. Vea lo que nos sale este query. Entonces aquí tenemos select, from productos. Entonces aquí nos sale la cantidad de productos. Si yo cambio esta instrucción y le digo select, vamos a cambiar este query, vamos a decirle select count asterisco from, bueno, ya está el from por aquí. Vamos a tirar este querycito bien lindo. Select asterisco from, voy a quitarle todo esto que no me gusta, from producto. Vamos a tirar este query. Bueno, hay que marcar aquí, la base de datos es facturación. Ya, play. 10. Vamos a hacer que nuestro programa haga eso. No solamente que pueda abrir la conexión, valiente, pues yo para qué me gano abrir una conexión. Voy a hacer que mi clase prueba librerías use esa consulta. ¿Cuál debemos de usar? Ejecutar la que nos devuelve un valor único, porque luego ya hacemos otra que nos devuelva un dataset. ¿Estamos? Entonces vean pues cómo es de fácil esto, señores. Ustedes, esto es más botado que un diablo. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces ya tenemos aquí el objeto conexión. Entonces vamos a hacer lo siguiente aquí. En el disformulario tenemos un botón llamado probar conexión. Vamos a tener otro botón llamado vamos a cambiarle a esto las propiedades. A este llamémoslo contar productos. ¿Sí o qué? Contar productos. Entonces ahí está. La pregunta es, ya tengo mi objeto. Ahí está, el objeto de mi conexión está definido aquí a nivel de clase, o sea que no me toca. Vamos a hacer algo bien bacano. Este objeto está definido aquí a nivel del botón. Entonces voy a sacar este objeto para hacer más eficiente, y este objeto lo voy a poner aquí a nivel de formulario, para no tenerlo que estar definiendo en cada método. ¿Me hago entender con eso? Ahí no hay problema. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando contemos los botones? Primero, tenemos que abrir la conexión. Siempre hay que abrir la conexión. Tenemos que preguntar si no hay conexión. Entonces aquí le decimos, si mi conexión, vamos pues acá, voy a borrar todo esto más fácil para que lo construyamos todo. Si mi conexión punto, hay un método que se llama, hay una propiedad que se llama, ¿cómo es la cosa? Mi conexión punto, aquí hay una propiedad, yo le digo, abrir conexión. Yo le digo, abra la conexión y no le digo nada más. Si no hay conexión con la base de datos, entonces le colocamos, solamente le vamos a colocar el mensajito de error. Esto ya lo saben a ustedes. Entonces simplemente lo voy a poner acá. Ahí está.
Ah, bueno, y luego de que haga esto, aquí se nos quedó faltando una cosa. Luego de esto, ya lo que tenemos que decir es, mi conexión, siempre tenemos que cerrar la conexión. No la dejemos nunca abierta. Eso pues lo que vamos a hacer aquí. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Si no hay conexión, mostramos. No hay conexión y lo sacamos de aquí con un return. Ahí está. Ahora, abrimos la conexión. Sabemos que hay conexión. Entonces, ¿qué le decimos aquí? Le decimos mi conexión, punto, y le vamos a establecer la instrucción SQL. ¿Cuál es la instrucción SQL para la consulta que queremos? La que tenemos aquí, la voy a copiar y pegar porque sé que sé que funciona o no. Este es el query que le vamos a pasar a la base de datos. ¿Sí o qué? Ahora, ¿qué vamos a decirle? Vamos a preguntar if, y hay un método en mi conexión que se llama consultar valor único. Yo le digo que me ejecute esto y le digo que con parámetros, y le voy a decir falso. ¿Por qué le digo que falso con parámetros? Ese parámetro de falso significa si estamos ejecutando un store procedure. Me explico. Venga, miremos aquí el método valor único. Cuando yo ejecuto el valor único, él llega y lo que pregunta es, si es un archivo de parámetros, él dice que es un store procedure. Si no hay parámetros, significa que es un archivo comando. Entonces por eso le digo falso, porque le estamos diciendo que ejecute una instrucción SQL. Entonces le digo aquí consultar valor único. Si lo puede consultar, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces le vamos a decir aquí, vamos a mostrar simplemente, le vamos a decir mesas boss, punto, y le voy a decir show, y entonces aquí ¿qué vamos a mostrar? Los productos. Le vamos a decir hay, eso, vamos a decirle, más bien hay, y aquí le vamos a decir tantos hay productos. ¿Cómo es la cosa? No, más bien así, hay, y aquí vamos a decirle cuántos productos hay. Entonces aquí le vamos a decir hay, y aquí le coloco, entonces aquí le digo mi conexión, hay un objeto que se llama valor único, y aquí le concateno con la palabra productos. En algunas ocasiones hay que hacerle casting a ese object, en algunas otras ocasiones no hay que hacerle casting, él es capaz de convertirlo solito. Entonces aquí le estamos diciendo que si pudo hacer, le decimos hay tantos productos, vamos a ver si funciona, y en caso contrario, que no pueda consultar, entonces simplemente vamos a decirle que hubo un error. En caso contrario, le vamos a decir ahí fue mamá, ocurrió un error, y eso es todo. Listo. Ahí está el botón de ya no hay tantos productos, sino que hay un error. Vamos a probar a ver, bueno, y luego de eso no se nos puede olvidar nunca cerrar la conexión. Es muy importante que nos acostumbremos siempre a cerrar las conexiones, no dejar esas conexiones por ahí abiertas en la base de datos. Después nos las cobra, claro, el motor. Listo, señores. Vamos a darle play al proyecto y con esto acabamos hoy. Esperemos a ver si funciona. Sonido de redoblantes. Vamos a ver. Entonces si le decimos consultar, ¿cómo? Ahí dice contar productos. Entonces vamos a ver si lo hace. Contar productos. Hay 10 productos. ¡Tarán! Funcionó. Entonces ahí le van cogiendo el tiro. Ahora, pregunta. ¿Este programa sabía o sospechaba siquiera que para eso necesitaba ejecutar un non-query o alguna otra cosa? No. ¿Qué estamos haciendo? Estamos encapsulando toda esa funcionalidad de datos en la librería, y ese es el objetivo que deben de, esa es la competencia que deben de aprender. Señores, eso es todo por hoy. Si le ha gustado, dele manito arriba, no se olvide de suscribirse al canal, etcétera. Hasta luego, señores. Muchas gracias.